Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados, al cual he titulado La vida de un líder. Realmente, en los tiempos difíciles, lo que necesitamos es tener un buen liderazgo. Un buen liderazgo es vital en todo tiempo, en todo lugar y en todas las áreas de nuestras vidas, pero justamente cuando se vienen las cosas difíciles, cuando hay algún problema, cuando hay una necesidad, siempre se necesita de que alguien se levante con poder, con autoridad y sobre todo en el nombre de Jesús. Ustedes a lo mejor tendrán alguna experiencia muy específica cuando pues de repente se suceden o se suscitan algunos problemas. Quienes estuvimos, por ejemplo, desde ya el gran terremoto de 1985, pues vimos cómo un grupo de personas pues empezó a organizarse de alguna manera y son los llamados topos, ¿verdad? Ya estos hombres se los conoce a nivel mundial pues por la condición que presentaron desde 1985, que se organizaron para empezar un rescate. Y bueno, pues podemos visualizar que ellos, pues desde el inicio, cuando empezaron a hacer las labores de rescate, pues necesitaron de un liderazgo. Y gracias a Dios, pues se levantó alguna persona que tenía, pues, conocimiento de las cosas que tenían que hacer, o sea, conocimiento de causa, y tenía, pues, ese don preciado, que es el de presidir, el de liderar. Y bueno, recuerden que, pues, ustedes y yo, en Cristo Jesús, hemos sido llamados justamente a eso. Dios nos ha dado un don preciado, que es el de poder levantarnos en liderazgo espiritual. Posiblemente no tengamos nosotros la condición de estar haciendo alguna labor física o liderar un ministerio en particular dentro de la iglesia, pero quiero decirles que Dios nos ha dado la autoridad como liderazgo espiritual. Tan es así que ustedes son testigos de que cuando se vienen los problemas fuertes en la vida de una persona y no conoce del amor y no conoce del temor de Dios, pues lo que normalmente hace es acercarse pues a nosotros, ¿verdad? Y no porque nosotros podamos hacer pues grandes cosas como seres humanos, pero lo que sí podemos hacer es levantarnos en ese liderazgo al que hemos sido llamados y empezar a orar por esa persona. Nos levantamos como líderes espirituales, mis amados. ¿Y en qué consiste un buen liderazgo? Bueno, pues fíjense bien que el liderazgo es una potente combinación entre estrategia y carácter. Estrategia y carácter. Pero si tuviéramos que prescindir de alguno de los dos, pues nosotros vamos a pretender y mejor preferir prescindir de la estrategia más. ¿Por qué? Porque obviamente el carácter es lo que de verdad importa y lo único que al final cuenta. Ese carácter es el que nos va a sacar adelante de situaciones muy específicas. Por ejemplo, en la iglesia de Jesucristo, pues se hace la distinción humanamente entre aquellos que están en camino y aquellos que están en posiciones de liderazgo, ¿verdad? Quiero decirles que la iglesia no es un museo que exhibe gente perfecta. Ninguno de nosotros, por muy líderes que seamos, porque sea el pastor, porque sea el líder de alabanza, porque sea quien sea, mis amados, pues no estamos allí por ser perfectos, ¿verdad? Nosotros hemos reconocido que, por ejemplo, la iglesia local, el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, al que ustedes y yo pertenecemos, pues es un hospital en el sentido tradicional de la palabra, un lugar de hospitalidad y de restauración. Eso es lo que quiere decir hospital. Si nosotros estudiamos a fondo esa palabra, justamente lo que nos indica, pues es que es un espacio, un lugar en donde encontramos hospitalidad y restauración. Si ustedes analizan lo que sucede en un hospital, pues justamente es eso, ¿verdad? Buscamos el ser sanados, pero también buscamos la hospitalidad de la gente que nos atienda. Y quienes hemos tenido la necesidad
de llegar a un lugar de esos físicamente cuando nos hemos enfermado, pues buscamos justamente eso, hospitalidad y restauración. Bueno, pues déjenme decirles que también un hospital es un lugar donde los heridos, los lastimados, los quebrantados y los eh, todas aquellas personas que de alguna manera necesitan una atención, pues los que son los que podemos encontrar allí sanación. Ese es el lugar en donde podemos ir a establecerlo como un refugio en ese tiempo de necesidad. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, a la iglesia local que nuestro Señor nos permite asistir, pues lastimados muchas veces pues por las circunstancias que vivimos, heridos en nuestras relaciones interpersonales, quebrantados en nuestro corazón porque pues de alguna manera vemos cómo hemos fallado, cómo hemos fracasado en algunas áreas de nuestra vida. Y pues justamente es ahí donde pues nosotros podemos encontrar sanación, podemos encontrar libertad, podemos encontrar pues algo muy preciado para el ser humano que es sanidad interior, sanidad en nuestra alma. Mis amados, el hospital, o mejor llamado Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, pues es una comunidad de pecadores en la que acogemos a todos independientemente de su estilo de vida. Tenemos una puerta principal muy ancha, ¿verdad? Y todos son bienvenidos. Aquí nosotros hemos declarado que no hacemos acepción de personas, que nosotros, así como nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, pues no somos jueces de nadie. Nosotros no tenemos por qué señalar a nadie por cualquier situación de pecado por la que pueda llegar a los pies de Cristo, pero sí somos los que podemos ofrecer es hospitalidad, ¿verdad? Y podemos ofrecer la sanidad que viene de lo alto, que viene de parte de Dios, porque declaramos que por la llaga de Cristo somos sanos, porque Él se llevó nuestro pecado y nos dio la justificación delante de Dios. Y todo aquel que entre por las puertas de este centro de formación cristiana, todo aquel que entre por este, pues hasta método ahora, ¿verdad? Por la tecnología, todo aquel que escuche esta palabra, pues sepa que es perfectamente bienvenido a esta gran familia, a donde pues nosotros nos ponemos a sus órdenes y de esa manera pues podamos juntos experimentar esa gran bendición de la sanidad interior, de que nuestra alma, nuestro corazón, nuestro interior sea restaurado en el nombre de Jesús. Y para todo eso pues se necesita un buen liderazgo, mis amados, ¿verdad? Y es por ello que, pues, muchas ocasiones no ponemos a las personas en posiciones de liderazgo, pues, si su estilo de vida está en contradicción con el Nuevo Testamento. El liderazgo no solamente es funcional, también requiere la responsabilidad de vivir como un ejemplo para los demás. Y aquí no es porque hagamos distinción de personas. Ojalá y lo pueda yo explicar correctamente como para que nadie se quede con la idea de que si no es llamado a un liderazgo es porque a lo mejor lo están señalando o se está limitando por su condición. No, simplemente porque hay espacios, ¿verdad?, en donde nos tenemos que desarrollar dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, pues como ejemplos para el resto de la congregación, ¿ok? Los líderes debemos ser modelos para el resto de los hermanos. Y por supuesto, quiero, pero verdaderamente poner muy claro el punto de que nadie somos perfectos, nadie, mientras estemos en este cuerpo físico, no vamos a llegar a esa condición de perfección. Y la verdad es que no tenemos que ser perfectos para ser un buen ejemplo. Dios nos llama a tener cambios reales, cambios fehacientes, que nos permiten dar testimonio, dar ejemplo de que Dios tiene el poder de cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que asegurarnos de que ese estilo de vida y el carácter que ahora está poniendo Dios en nuestro liderazgo, ¿verdad? Pues estén alineados con el Nuevo Testamento. ¿Y todo por qué? Pues porque ustedes y yo hemos creído en un Dios de orden, un Dios que ha puesto todo
bajo su perfecto plan. Y es por eso que pues el liderazgo tiene que cumplir con ciertas características. Y ahora sí, debo referirme precisamente al liderazgo que se ejerce dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque allí es donde nosotros pues nos empezamos a ver como lo que somos, verdaderos hijos de Dios. Amén. Bueno, para esto pues vamos a leer el Salmo número 119, de los versículos 57 al 64, y vamos a ver cómo deben ser, por ejemplo, los líderes de alabanza. Ya directamente personas que se involucran en la alabanza, en ese liderazgo, esas personas que llevan a la congregación, ¿verdad? En la alabanza a ministrar el corazón de Dios, mis amados. Dice la palabra de Dios: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tu palabra. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Fíjense cómo la palabra de Dios aquí nos lleva, ¿verdad? A ver cómo en estos días, mis amados, pues la prueba definitiva no será el escribir o producir nuevas alabanzas o una música de alabanza nueva y magnífica. No, la prueba real será la santidad, será el carácter de aquellos que interpretan justamente esa música, ¿verdad? Ahorita tenemos un grave problema en la iglesia, en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, porque desgraciadamente no tenemos elementos para la alabanza. Eh, por alguna situación, pues Dios está tratando en esa área, ¿verdad? En la vida de mis hermanos que se levantan como salmistas para pues dejar en algún momento su liderazgo, su ministerio. Muchas veces pues vemos que los ministros de alabanza desgraciadamente no tienen una idea clara de lo que es un compromiso, no delante del pastor, no delante del liderazgo, es más, no delante ni siquiera de los congregantes. Ese compromiso es delante de Dios, mis amados. Y vemos cómo tristemente en estos tiempos, pues muchos hermanos han buscado otros quehaceres, otros lugares, dejando su ministerio a un lado. Pero bueno, cada quien sabrá, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros tenemos que vivir justamente lo que predicamos. El salmista, por ejemplo, era un líder de alabanza que caminaba en una estrecha relación con Dios. Y dice por eso ahí en el versículo 57, mi herencia eres tú, Señor, prometo obedecer tus palabras. Mis amados, hoy hay que hacer un compromiso verdadero hacia esa promesa. Yo les he pedido que, pues de inicio, seamos puntuales desde cómo Dios nos llama a esta santa convocación, porque aun cuando estamos a distancia, quiero decirles que en medio de nosotros, lo que nos une, pues es el Espíritu Santo de Dios. Y Él llega puntual a nuestras vidas, llega puntual a la cita que Él mismo propone y convoca. Recuerden que ustedes y yo no estamos convocados por mí, estamos convocados, es más, yo también estoy convocado junto con ustedes por el Altísimo, ¿verdad? Es una santa convocación y por eso yo les pido que sean puntuales, porque de otra manera, pues ya cuando se van conectando minutos después, una de dos, se pierden la bendición de la oración y la otra es que se pierden pues el inicio y después como que no le agarramos bien la onda de qué es lo que están hablando. Entonces yo les animo por favor nuevamente como un discipulado, como una enseñanza, que sean puntuales. Por favor, mis amados, por favor, se los pido de la manera más atenta. Espero que no sea y que no suene como un regaño, ni como una alteración de mi persona, porque es lo menos que quiero yo generar en sus vidas. Yo quiero verdaderamente ser el promotor
de un estilo de vida correcto. La puntualidad, mis amados, habla mucho de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense bien que este salmista, ¿verdad? Pues el líder de alabanza también, que ha buscado el rostro del Señor con todo su corazón, pues ahora está en posición de poder liderar a la congregación en la adoración a Dios. El salmista cuida mucho de mantenerse en las sendas de Dios. Por eso en el versículo 59 dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos, hacia tus mandamientos. Hoy yo te pido de corazón, así como lo expresa muchas veces el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que esta noche, por favor, piensen en sus caminos. Orienten, por favor, sus pasos hacia los estatutos, hacia los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque allí es a donde encontramos bendición, mis amados. Allí es a donde Dios nos quiere ver en obediencia. Amén. Bueno, pues miren, aún ante las dificultades verdaderas, no debemos olvidarnos de la ley de Dios. Muchas veces pasamos por situaciones críticas, tenemos un apuro económico, tenemos una condición de salud, tenemos alguna necesidad en particular. Y cuando se vienen esas dificultades verdaderas, pues es cuando menos tenemos que olvidarnos de los estatutos, de la ley de Dios, porque justamente allí es a donde nosotros encontramos pues la dirección que Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a salir de esa condición? Por eso el salmista dice ahí en el versículo 61, aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvidé de tu ley. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios seguramente, al estar este salmista en adoración, atendiendo a la ley de Dios, atendiendo a los preceptos, a los mandamientos de Dios, pues Dios le dio dirección para salir de esa condición que estaba presentando en ese momento. Y por eso ustedes y yo tenemos que estar en esa misma condición. Miren, yo he visto, y ustedes yo creo que también lo han vivido, la inspiración viene a veces en medio de la noche. Eh, yo cuando me pongo a orar para pedirle dirección a Dios de cuál es el tema que Dios quiere tratar con la vida de su iglesia, por ejemplo, para el día de mañana, ¿verdad? Muchas ocasiones, pues yo ya me puse a estudiar, me puse a orar, Dios me da dirección hacia qué tema es el que tengo que hablar y de repente en las noches, ¿qué dice? A ver, alguien escribió, se oye entrecortada la transmisión. Eh, Bueno, no sé, yo creo que solamente por allá, Tanis, porque yo tengo pues mi internet a todo lo que da. Espero que todos los demás también lo estén escuchando. Eh, pero bueno, dice la palabra de Dios, retomando el tema, perdón, en el versículo 62. Sí se escucha bien, dice Almita. Gracias, Almita, gracias. Dice, a medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. Y pues yo creo que justamente Dios utiliza muchas ocasiones gracias, Ketita, eh, esos tiempos en donde de repente hasta Él mismo nos despierta, pues para buscar esa rectitud de sus juicios, esa dirección que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y les vuelvo a recordar, todo esto es para nosotros, mis amados. Es vital ser parte de una comunidad que alaba. Tú y yo somos llamados para la gloria y alabanza de Dios. Y por eso lo declaro con convicción. Es vital, mis amados hermanos, que ustedes y yo nos integremos, ¿verdad? A una comunidad que verdaderamente alaba a Dios. Bien, fíjense cómo lo dice el salmista ahí en el versículo 63. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Entonces, aquí vemos un líder de alabanza que tiene un gran aprecio por el amor de Dios. Y en el versículo 64 dice, la tierra está llena de tu gran amor. Por lo tanto, podemos ver que el amor de Dios por cada uno de nosotros, pues tiene que estar en el centro de nuestra alabanza. Yo
en el nombre de Jesús te ruego que cada vez que tú te levantes en adoración, en alabanza, pues lo hagas desde lo profundo de tu corazón, sintiendo el gran amor que Dios tiene por tu vida y que puedas levantar tus manos con esa bendición de poder alabar a Dios, de poder entregarte en adoración. El día de mañana vamos a tener pues el tiempo perfecto, ¿verdad? Para unirnos en esa adoración, en esa alabanza, mis amados. Hoy prepárense desde el día de hoy, desde al ratito que terminemos este devocional, preparen su día de mañana para que lleguen con ganas, con entusiasmo, con amor, con respeto, con honra delante de la presencia de Dios. Si no pueden llegar a la iglesia porque tenemos pues situaciones de distancias, preparen su día. Saben que se programa perfectamente bien en punto de las 10 de la mañana la transmisión, para que de esa manera también se unan a nosotros en alabanza y adoración, mis amados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces hay que orar a Dios y decirle, Señor, hoy te busco, hoy busco tu rostro de todo corazón. Compadécete de mí como lo has prometido. Así lo dice el salmista en el versículo 58 del Salmo 119. Y entonces hay que pedirle a Dios que se compadezca de nosotros como lo ha prometido y que nos dé la capacidad de buscar su rostro de todo nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro ser, mis amados. Esto nos lleva a ver, pues, que los líderes de la iglesia tienen que tener esta misma condición. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 16. Y dice Pablo, aquí se nos dan unos requisitos para los obispos, ¿verdad? Dice, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ay, mis amados, en un sentido de la palabra, todo cristiano es un líder, como se los he dicho y se los seguiré repitiendo constantemente. Todos y cada uno de nosotros, en un sentido, somos líderes. Si el liderazgo consiste en influencia, pues todos nosotros la tenemos en el trabajo, en el hogar, en la comunidad, en la escuela, con los vecinos, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa condición de influenciar a mucha gente y sobre todo porque pues ahora miran en nosotros algo diferente y tenemos algo que ofrecer, que primeramente es el amor de Dios y el conocimiento de lo que estamos adquiriendo para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero fíjense que en este pasaje que acabamos de leer, pues trata específicamente de liderazgo
que se ejerce en la iglesia, en esa estructura que Dios permitió que se generara a través de la iglesia local, pues para poder manifestar al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, la iglesia pues tiene que ser como un hogar y como ese hospital, ¿verdad? Del que hablaba al inicio. Un lugar donde haya hospitalidad, donde podamos encontrar la sanidad para nuestra vida. Un hogar en donde podamos encontrar hermandad, fraternidad, amor, comprensión, compañerismo. Y esa es la casa de Dios. Mire, llámese como se llame la iglesia local, que puede ser aljaba de Dios, que puede ser tu presencia, que puede ser trigo y miel, que como se llame, mis amados, a final de cuentas es la casa de Dios. Es la casa que Dios nos permite tener y que ahora nosotros, pues orgullosamente podemos decir que tenemos un sentido de pertenencia. No estamos huérfanos, mis amados hermanos. Dios ha provisto una casa espiritual en donde podemos recibir todo el amor de Dios a través del liderazgo, a través de los hermanos, a través de cada uno de nosotros, ¿ah? Entonces, fíjense que esto lo tenemos que visualizar correctamente porque Dios es tan misericordioso, tan amoroso, tan lleno de bondad, que no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado de su Espíritu Santo que se derrama en medio de la congregación de los santos. Y por eso Dios nos dio una casa, y por eso tenemos sentido de pertenencia, tenemos ahora un sentido de identidad en Cristo Jesús. Ya no andamos a la deriva como antes estábamos, ya no somos indigentes espirituales. Mis amados, ahora tenemos una casa y tenemos que agradecer a Dios por esa casa. Amén. Entonces, liderar una iglesia, pues es como liderar a una gran familia. Pablo se pregunta cómo puede gobernar a alguien una iglesia si no puede gobernar su propia familia. Y así lo dice, ¿verdad? Los buenos líderes pues deben ser capaces de gobernar sus propias casas. La misma palabra griega se utiliza para la casa de Dios y que para la iglesia. Por lo tanto, deberíamos de ser capaces de guiar y alimentar a nuestra propia familia con sabiduría, amor y fidelidad. Y es interesante cómo casi todas las cualidades que se necesitan para ser un supervisor, que propiamente es como se traduce la palabra obispo, ¿verdad? Pues son las mismas que las que se anima a tener a todos los cristianos en términos de santidad. Entonces, la necesidad más grande del pueblo de Dios es la santidad personal, mis amados. Ustedes y yo estamos viniendo a los pies de Cristo día con día, atendiendo a su bendita palabra, con un objetivo muy claro, que es de ir en ese proceso de santificación, vivir en santidad. Todo aquello que viene en contra de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, lo tenemos que ir haciendo a un lado ya de nuestras vidas. Y la lista de características es amplia. Los líderes deben ser bien considerados, deben vivir de una manera tal que nadie pudiera encontrar bases para acusarlos de alguna situación, ¿verdad? Si estamos casados, pues tenemos que ser fieles a nuestros esposos, a nuestras esposas. ¿Por qué? Pues porque la fidelidad, la lealtad y la integridad, pues son clave para el liderazgo y comienzan por la fidelidad en el matrimonio. Tenemos que ser amables. Ser cristianos, mis amados, no significa dejar de lado el sentido común, sino más bien tener un sentido común bien establecido. Gran parte del proceso de tomar decisiones a diario, pues simplemente conlleva que líderes piadosos, líderes llenos del Espíritu Santo, usen su sentido común con un espíritu de oración y que esto pues lo lleve a tomar decisiones correctas. ¿Ok? La palabra para supervisor, que se traduce a veces como obispo, como les decía, no está mal en desear ser obispos. Dice la palabra, si alguno desea ser obispo, pues a una noble función aspira. Y resulta muy interesante que una de las diferencias entre un obispo y un diácono sea que el obispo
no debe ser un recién convertido. O sea, una persona que va a tomar la supervisión o el liderazgo pues de hasta arriba de la organización, pues no puede ser un recién convertido. Esto, fíjense que, por ejemplo, no se aplica en el caso de los diáconos. Los diáconos son los servidores, los que vienen en apoyo. Y allí, pues, puede llegar a formar parte de ese diaconado o de ese apoyo, hermanos que llegan por primera vez a la iglesia y en un corto tiempo, cuando les cae el 20 de que tienen que aprender a servir para servir, bueno, pues entonces se los puede utilizar en esa condición. ¿Ah? Entonces, a veces, muchas ocasiones, los mismos hermanos que ya tienen algo de tiempo en la iglesia, pues critica que se ponga en posiciones de algún liderazgo a aquellos que son nuevos en la fe, los recién llegados. ¿Ah? Por ejemplo, cuando de repente le pedimos a un hermano que nos apoye a hacer alguna actividad en particular y se lo llama a que ejerza un liderazgo. Pues la respuesta que nosotros siempre damos es que no les estamos pidiendo que sean obispos o que sean directores de un área en particular. Solamente les estamos pidiendo, por ejemplo, que sean anfitriones cuando llega alguien a la iglesia y que le den la bienvenida. Y ya ahí están ejerciendo un liderazgo. ¿Ah? Ser el rostro de bienvenida de una asociación siempre es algo que la gente recuerda. ¿Ah? Porque cuando tú llegas por primera vez a un lugar, pues al que te recibe, al que te da la bienvenida, es al que recuerdas posteriormente. Y yo creo que muchos de ustedes recuerdan perfectamente bien quién los recibió por primera vez cuando pisaron físicamente una congregación local. Y se recuerda. Y allí ejerce un liderazgo porque ejerció también una influencia. Cuando le dijo a uno, ¿sabe qué? Por favor, siéntese en este lugar, sea usted bienvenido, qué bueno que está aquí. Nos da mucho gusto que se haya decidido por llegar a este lugar. Y pase, por favor. Eso es ejercer liderazgo, mis amados, porque a final de cuentas le estamos dando dirección a alguien. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que la razón que Pablo da para que un supervisor o un obispo no sea un recién convertido es que, dice Pablo ahí en el versículo entre el 4 y el 6, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo, o sea, en esa condenación a través de la arrogancia, de la soberbia. En muchas ocasiones, mis amados, pues la gente, cuando es llamada a hacer algo en particular, cuando no está bien cimentada, cuando todavía no tiene bien el fundamento de la fe, se vuelve orgulloso, se vuelve arrogante. Dicen, vean cómo a mí me llamaron a hacer esto y a los otros no. Y entonces, lejos de venir a ser de bendición, pues empieza a ser hasta piedra de tropiezo. Vemos cómo el diablo cayó por el orgullo. Y hay un gran peligro para todos los líderes cristianos caer en el orgullo espiritual. Para todos los líderes, sean ya que tengan mucho tiempo conociendo el Evangelio, o sean nuevos, cuando el orgullo espiritual llega a sus vidas por haber sido llamados a una posición de liderazgo, aguas, porque ahí el enemigo es el lugar preferido para meter el pie a alguien y hacerlo caer. Por lo tanto, vemos cómo la prueba para los diáconos, para los servidores, pues es muy similar a la de los supervisores. Literalmente, un diácono significa un servidor, así es. Y originalmente eran personas separadas para servir las mesas. Si ustedes lo ven ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, de los versículos 1 al 7, pues justamente es lo que viene a ser un diácono, servir las mesas y los supervisores eran los que se encargaban de dar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de ese hecho? Bueno, de ese pasaje bíblico. Aquí tenemos que observar cómo, por ejemplo, en Marcos 10, de los versículos 35 hasta el 45, Jesús nos dio el modelo de liderazgo de siervo. Recuerden que él dijo claramente, yo no he venido a ser servido,
sino más bien vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esta es la mejor enseñanza que podemos tener, y de nada más y nada menos que de nuestro Maestro, de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. En alguna ocasión quiero comentar lo que dijo Alberto Einstein, y lo voy a citar tal cual. Dijo: la única vida que merece la pena vivir es una vida de servicio a los demás. Y obviamente, pues este hombre de origen judío, pues tenía una estructura, pues hasta religiosa, si me lo permiten. ¿Ah? Él, a final de cuentas, señaló que verdaderamente hay un Dios verdadero, hay un Dios vivo y verdadero. Y de esta manera, pues también nos enseña a través de la palabra de Dios que él conocía, pues que la vida, la única vida que merece la pena vivir, pues es una vida de servicio a los demás. Lo entendió desde la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y eso pues nos tiene que llenar de una idea clara de para qué Dios nos permite estar en esta tierra. Si el servicio es algo muy bajo para alguno de ustedes, pues entonces el liderazgo le quedará muy alto. El servicio, mis amados, en una actitud humilde, siempre va a traer bendición y nos va a posicionar correctamente. Estos líderes siervos que les comento, esos diáconos, estos servidores, pues necesitan ser personas de un carácter fuerte y probado. Tienen que ser dignos de respeto, tienen que ser sinceros, tienen que no inclinarse a la embriaguez, ¿verdad? Tienen que ser honestos. Esa es la gran lista que tenemos que cumplir. Ser llenos de fe, dignos de confianza y fieles en el matrimonio. Y todo esto, mis amados, déjenme decirles que no lo vamos a lograr pues en soledad. Dios nos da la fortaleza, Dios es el que nos levanta en esa condición. Dios es el que transforma nuestro carácter. Dios es el que cambia nuestro estilo de vida para cumplir fácilmente con esta lista de peticiones que Dios hace para los líderes de su iglesia. Por encima de todo, pues los líderes tenemos que ser personas de un carácter piadoso, misericordioso, un carácter lleno de amor. Y de hecho, la única cualidad de esta lista que acabo de leer no está directamente relacionada con nuestro carácter, y es la de que seamos capaces de enseñar. Todos los líderes de la iglesia pues tienen que ser cristianos de buen carácter que sean capaces de enseñar. Recuerden que nosotros somos llamados a ser Timoteos. Ahorita estamos siendo Timoteos a través de esta enseñanza. Pablo es nuestro maestro a través de esta carta y de esta enseñanza. Pero vamos a ver cómo Pablo también le dice a Timoteo: esto que tú ves en mí, que te estoy enseñando, también enséñale esto mismo a otros, para que esos otros también se lo enseñen a otros y a otros y a otros y así. Y justamente Timoteo hizo lo que le correspondía, al grado de que todo lo que ustedes y yo somos ahora, pues viene de todas esas enseñanzas, de todo ese tiempo que la palabra de Dios se ha ido transmitiendo y enseñando de generación en generación. Amén. Entonces, hacer lo que es correcto es maravilloso. Enseñar lo que es correcto es aún más maravilloso y es mucho más fácil, mis amados. Enseñar lo que Dios nos está enseñando. La tarea del liderazgo cristiano es hacer que nuestra vida y nuestra enseñanza sean coherentes, que vayan de la mano, que lo que digo verdaderamente lo hago. Si hay fallas en mi ser, es obviamente, pues de alguna manera vamos a tener fallas, pero nos tenemos que acercar al trono de la gracia para arrepentirnos, para pedir perdón y para volver a levantarnos en autoridad, mis amados. Amén. Esto es un reto para todos nosotros y será un proceso de toda la vida. Por eso yo les pido que por favor no se cansen de recibir enseñanza,
porque toda la vida vamos a tener que recibir enseñanza. ¿Cuándo vamos a lograr aprender todo lo que la palabra de Dios nos enseña? Nunca, mis amados. La palabra de Dios es viva y por lo tanto, todos los días, cada vez que tú leas el mismo versículo, te va a traer una enseñanza mayor. No una enseñanza nueva, sino que te va a ir enseñando más y más y más. Y si no me creen eso, pues hagan ustedes ese ejemplo, ese ejercicio. Lean repetidamente por toda una semana o por más tiempo un solo versículo y medítenlo. Oren a Dios porque Dios les dé la luz para ir comprendiendo lo que ese versículo les puede acarrear en bendición. Quiero decirles, mis amados hermanos, que estudiar un solo versículo de la palabra de Dios nos podría llevar toda la vida. Porque cada vez que vamos profundizando más en la palabra, Dios va enseñando más y más y más. Nos va dando más luz y vamos comprendiendo hasta la raíz de la palabra y vamos enseñándonos hasta muchas cosas que hasta ahorita seguramente desconocemos. Seguro estoy, mis amados, que hay muchas cosas que aun cuando ya hemos leído repetidamente, incansablemente un versículo, todavía tenemos que aprender de él. Y por eso el Espíritu Santo es el que nos puede dar la luz para ir comprendiendo cada vez más. No se cansen, mis amados. Es un reto para todos nosotros. Es un proceso que tenemos que llevar toda la vida. Imagínense que el objetivo final de todo esto es que Jesucristo nos presente delante de Dios sin mancha, sin arruga, perfectos. ¿Y saben cuándo vamos a llegar a la perfección en esta vida? Nunca. Por eso necesitamos comprender bien esto, que esto es una carrera de larga distancia, del tiempo que Dios nos permita aquí. Dice la palabra de Dios, no es del que corre o el que se adelanta, sino es del que Dios quiere tener misericordia, del que Dios tiene misericordia y del que persevera. Por eso la palabra de Dios también nos enseña que debemos perseverar hasta el fin para que recibamos la corona de vida que ha sido prometida para nuestras vidas y tengamos la bendición de la vida eterna, mis amados. Amén. Entonces, como es un proceso de toda la vida, pues justamente es ir permitiendo que Dios nos vaya transformando día a día, paso a paso, como nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el modelo de la santidad. Él es el modelo para nuestras vidas, para comportarnos como lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas, mis amados. Entonces, por supuesto que antes de que alguien, ya sea obispo, diácono o un hermano de la iglesia, sea promovido a un puesto mayor de liderazgo, pues tiene que ser, pues, probado, ¿verdad? Investigado casi, casi, no que venga la CIA o que venga la perseguidora o la patrulla para ver qué haces o qué no haces. No, sino que tu espíritu tiene que ser probado. ¿Y sabes quién lo va a probar? Pues justamente el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que pasar por un periodo de prueba y muchas veces no nos gusta pasar por periodos de prueba, mis amados. Pero quiero decirles que no se puede confiar en una fe que no ha sido probada. Por eso Dios nos lleva constantemente a pruebas, para que nuestra fe sea probada y tú y yo seamos promovidos a un grado inmediato superior. Si se dan cuenta, ahorita, pues las escuelas están ya dando los diplomas o los certificados del haber concluido el ciclo escolar que está concluyendo en estos tiempos. ¿Ah? Y a muchos niños, pues ya se les da su certificado de primaria o de kinder o de secundaria o de algún, ¿cómo se llama? Grado en específico, ¿verdad? Y ese certificado les hace aptos para promoverse hacia algo mayor. Si terminaron su educación primaria, pues entonces podrán entrar a la secundaria. Y esa prueba, pues es lo que va demostrando que la capacidad va siendo cada vez mayor.
Bueno, en el área espiritual es exactamente lo mismo. Tú y yo tendremos que ser probados. Déjenme decirles que todos aquellos que nos ha levantado Dios al ministerio, por ejemplo, de pastorado, el ministerio, lo que vimos el domingo de profecía, el ministerio de evangelismo, pues todos fuimos probados en algún momento, ¿verdad? Y Dios encontró en cada una de esas personas, pues lo que Él buscaba. Y aprobó a esas personas, nos aprobó para ser llamados a ejercer ese liderazgo. Y es por eso que tenemos que honrar a nuestros líderes, mis amados, porque no fueron llamados por el hombre, fueron llamados y puestos por Dios. Y por lo tanto, pues son dignos, ¿verdad? De darles la honra que se merecen. Así nos lo enseña la palabra. Y entonces vendremos a honrar a quien los llamó, curiosamente. ¿Por qué? Pues porque al obedecer al que los llamó y al obedecer a quien llamó, pues nosotros estamos honrando al Dios Todopoderoso, mis amados. Las dificultades, las decepciones, aún los momentos de desierto son lo que prueban nuestra vida de fe. Y la prueban con la esperanza de que nos hagan madurar, mis amados. Ya lo hemos dicho, que desarrolle nuestro carácter, ese carácter de Cristo en nuestras vidas, que nos hagan cambiar ese estilo de vida que llevábamos y nos preparen para el liderazgo, nos preparen para verdaderamente servir y servir desde lo profundo de nuestro corazón, no con un ánimo diferente, no porque, chin, es que ya me mandaron a hacer esto y ahora lo tengo que hacer, no, sino con el deseo de hacerlo, con el deseo de verdaderamente servir, ser útiles. Mis amados, a final de cuentas, Dios es el que nos llama a su servicio. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con el poder de su Espíritu Santo a vivir según los altos estándares que Él mismo estableció y que nos ayude a ser intachables, que nos permita verdaderamente ir creciendo, madurando y ejerciendo el llamado al que Dios nos ha hecho. Amén. Es el momento en que ustedes y yo, mis amados, tenemos que sacudirnos para ejercer un liderazgo conforme al corazón de Dios. Amén. Y por último, quiero decirles que la fidelidad a Dios y el buen carácter, ¿no?, nos llevan a tener una vida correcta delante de Dios, pero que muchas veces pues no garantizan la prosperidad ni una vida exenta de dolor. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles dentro del llamado, pero con un objetivo muy claro, mis amados, de presentarnos un día fortalecidos, bendecidos, con una fe inquebrantable, ¿verdad?, y siempre con el deseo claro de glorificar el nombre de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestro servicio. Hoy oro por todos ustedes para que tengan una vida en Cristo Jesús que dé fruto y fruto en abundancia. Y sé que ustedes han estado ya sintiendo ese llamado, mis amados. Ejerzamos ese llamado al liderazgo que Dios nos ha hecho con entendimiento, con amor y sobre todo con el deseo de glorificar el nombre de Dios. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios y que Dios sea el que se